Bienvenidos a este análisis jurídico. Hoy estudiaremos la sentencia de tutela 372 del 2025, proferida el 4 de septiembre del 2025 por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuertas. Esta sentencia aborda una pregunta fundamental que afecta a millones de mujeres en Colombia. ¿Puede una mujer víctima de violencia de género reclamar alimentos a su excompañero permanente aunque nunca hayan declarado formalmente su unión marital de hecho mediante escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial? La respuesta de la Corte es un rotundo sí, y sus razones transforman la forma en que los jueces deben abordar estos casos. Acompáñenos. Llamaremos a nuestra protagonista Camila, nombre ficticio utilizado por la Corte para proteger su identidad. ¿Qué vivió Camila? Camila convivió con su pareja, llamémoslo Pedro, durante aproximadamente 22 años en una unión marital de hecho. De esa relación nacieron dos hijos, Luna de 15 años y Matías de 20. Durante todos esos años, Camila se dedicó exclusivamente a las labores del hogar, ya que Pedro se oponía a que estudiara o trabajara fuera de casa. Como si fuera poco, hace 19 años le extirparon la glándula tiroides, lo que generó graves patologías que le impiden trabajar, pues requiere atención médica permanente y está medicada con un fármaco que le produce episodios de ansiedad y depresión. Pedro, por su parte, trabajó más de 20 años en la Policía Nacional y se pensionó en el año 2020, es decir, él contaba con ingresos fijos. Pero la situación de Camila era más grave aún. Fue víctima de violencia intrafamiliar a manos de Pedro, razón por la cual lo denunció y la comisaría de familia ordenó que él abandonara el hogar. El 22 de mayo del 2024, Camila inició un proceso ordinario de fijación de cuota alimentaria ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Comalá, solicitando el 25% de la pensión de Pedro. En julio del 2024, el juzgado fijó provisionalmente una cuota del 12.5%. Sin embargo, en la audiencia del 6 de diciembre del 2024, ese mismo juzgado profirió sentencia anticipada y negó todas las pretensiones de Camila. El argumento que ella no había aportado escritura pública, acta de conciliación ni sentencia judicial que acreditara la unión marital de hecho. El juzgado ignoró que en el expediente reposaban una declaración extraprocesal ante notario donde ambos reconocieron su convivencia desde el año 2000, los registros civiles de los hijos, la afiliación al sistema de seguridad social y el proceso activo ante la comisaría de familia por violencia intrafamiliar. El apoderado de Camila presentó la tutela el 31 de enero del 2025 contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Comalá, alegando dos violaciones al debido proceso. La primera, el juzgado desconoció el precedente constitucional sobre libertad probatoria para demostrar la unión marital de hecho. La segunda, el juzgado incurrió en un defecto fáctico al no valorar integralmente las pruebas del expediente ni aplicar la perspectiva de género. El juzgado civil del circuito de Lutzo, en primera instancia de tutela, le dio la razón a Camila el 17 de febrero de 2025, pero el juzgado accionado impugnó esa decisión y la sala civil del Tribunal Superior de la Peña revocó el amparo. El expediente llegó entonces a la Corte Constitucional para revisión, donde la Sala Novena lo asumió y decretó pruebas adicionales para establecer el contexto real de violencia y la situación económica de las partes. Aquí viene el corazón de la sentencia. La Corte desarrolló 4 grandes bloques de análisis. La Corte recordó que la Ley 54 de 1990 establece los medios formales para declarar una unión marital de hecho: escritura pública, conciliación o sentencia. Pero aclaró que esos requisitos son exigibles cuando se reclaman efectos patrimoniales propios de la sociedad patrimonial, como la liquidación de bienes. En cambio, cuando lo que se solicita es una cuota alimentaria, la obligación no se deriva de la sociedad patrimonial, sino de dos fuentes distintas: el principio de solidaridad constitucional y el deber de reparación frente a la víctima de violencia de género. Por tanto, para reclamar alimentos entre compañeros permanentes, la existencia del vínculo puede demostrarse por cualquier medio probatorio idóneo. Esto incluye declaraciones extraprocesales, interrogatorios de parte, registros civiles de hijos en común, constancias de afiliación a seguridad social, captura de pantalla de redes sociales, inspecciones judiciales e indicios. La Corte identificó que el juzgado accionado incurrió en dos defectos que hacen procedente la tutela contra providencias judiciales. El defecto sustantivo. El juzgado aplicó el artículo 4 de la Ley 54 de 1990 de manera incorrecta al extender ese requisito probatorio a un proceso de alimentos, aun cuando la jurisprudencia constitucional vinculante, desde la sentencia C-985 del 2005
ha distinguido claramente ambos escenarios. Desconocer el precedente constitucional es una causal de procedibilidad de la tutela contra providencias. Y el defecto fáctico. El juzgado tenía el expediente con pruebas más que suficientes para tener por acreditado el vínculo entre Camila y Pedro. Ignorar esas pruebas sin justificación razonable configura una valoración probatoria arbitraria. Este es uno de los puntos más relevantes de la sentencia. La Corte reiteró que juzgar con perspectiva de género no es una opción del juez, es una obligación constitucional. ¿Qué significa esto? Significa que cuando un caso involucra actos de violencia contra la mujer, física, psicológica, económica o institucional, el juez debe reconocer el contexto de desigualdad estructural en que se desarrollaron los hechos, valorar las pruebas teniendo en cuenta ese contexto, evitar imponer cargas probatorias adicionales e irrazonables a la víctima y aplicar los estándares internacionales de protección de derechos humanos, incluida la Convención de Belém do Pará. En este caso, el juzgado no solo ignoró el precedente, sino que su decisión constituyó una forma de violencia institucional, al revictimizar a Camila al interior del propio sistema judicial que debía protegerla. La Corte también precisó que cuando la obligación alimentaria se fija a título de reparación, es decir, como consecuencia de violencia de género, los parámetros de análisis son distintos. El juez solo debe valorar la capacidad económica del alimentante y el principio de proporcionalidad, sin exigir los requisitos adicionales que también aplican a las obligaciones solidarias convencionales. Esto refuerza la protección de la mujer víctima de violencia y elimina barreras formales que perpetúan la desigualdad. La ratio decidendi, es decir, la razón jurídica que fundamenta directamente la decisión y que tiene fuerza vinculante, puede sintetizarse así. En los procesos de fijación de cuota alimentaria entre compañeros permanentes, la existencia de la unión marital de hecho puede acreditarse por cualquier medio de prueba, sin que sea exigible la escritura pública, el acta de conciliación y la sentencia judicial previstos en el artículo 4 de la Ley 54 de 1990, pues la obligación alimentaria no emana de la sociedad patrimonial, sino del principio de solidaridad constitucional o el deber de reparación frente a la víctima. Además, los jueces tienen la obligación constitucional no facultativa de aplicar la perspectiva de género al analizar los hechos y pruebas en casos donde se advierta cualquier forma de violencia contra la mujer. Esta regla vincula a todos los jueces de la República conforme al artículo 243 de la Constitución Política. El obiter dictum en esta sentencia destaca de la siguiente forma: el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que realizan las mujeres debe ser reconocido como un aporte social y familiar de gran valor, y debe tenerse en cuenta al analizar las asimetrías económicas al momento de la separación. La violencia económica, entendida como el control sobre los ingresos, la restricción de acceso al trabajo y a la educación, es una forma de violencia contra la mujer tan grave como la física o psicológica. La carencia actual de objeto puede declararse en tutela cuando la situación ha sido superada, pero ello no impide a la Corte para pronunciarse de fondo cuando el caso reviste importancia constitucional y puede repetirse. Los jueces de familia deben atender a los estándares internacionales de derechos humanos en todos sus pronunciamientos, especialmente los derivados de los instrumentos del sistema interamericano. La Corte Constitucional profirió las siguientes órdenes concretas. Primero, dejó sin efecto la sentencia del 6 de diciembre del 2024 proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Comalá. Segundo, ordenó a ese juzgado proferir una nueva decisión de fondo aplicando el principio de libertad probatoria y los estándares de perspectiva de género. Tercero, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura difundir la versión anonimizada de la sentencia a todos los despachos judiciales del país, especialmente a los de Civil Familia. Cuarto, requirió al juzgado accionado para que en sus actuaciones futuras aplique los estándares internacionales de protección de derechos humanos y la perspectiva de género. Quinto, remitió copia a la Comisaría de Familia de Comalá para que adopte las medidas de protección necesarias a favor de Camila. Y sexto, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue si las conductas de Pedro contra Camila tienen relevancia jurídico-penal. ¿Qué debemos llevarnos de esta sentencia? Para los jueces, no pueden exigir documentos formales de declaración de unión marital de hecho en procesos de alimentos. La libertad probatoria es regla y juzgar con perspectiva de género es una obligación, no una cortesía. Para las mujeres víctimas de violencia pueden reclamar alimentos a su compañero permanente aunque no se haya formalizado su unión. Pruebas como las que se mencionan en la sentencia son válidas para acreditar la convivencia.
Para los abogados y abogadas, esta sentencia actualiza el estándar probatorio en procesos de alimentos entre compañeros permanentes y fortalece la defensa de las mujeres víctimas. Las tutelas contra providencias judiciales procede cuando el juez ignora el precedente constitucional o incurre en un defecto fáctico. Para la sociedad, la Corte reconoce que el sistema judicial puede convertirse en un espacio de violencia institucional si no se aplica la perspectiva de género. Esta sentencia es un llamado a transformar esa realidad. Este ha sido un análisis de la sentencia de tutela 372 del 2025 de la Corte Constitucional, una decisión que protege los derechos de las mujeres víctimas de violencia y que refuerza el deber de todos los operadores jurídicos de juzgar con perspectiva de género. Si este contenido fue útil, no olviden compartirlo. Hasta la próxima.